Bendiciones amigos, hermanos, que estamos una vez más en su canal Palabra de Vida en la Crisis, con otro tema de la escuela sabática. Ya hemos comenzado un nuevo folleto y en él estaremos estudiando temas muy interesantes en cuanto al Evangelio en el libro de Marcos. Así que por favor no te muevas porque en breve volvemos con la lección de este día que se llama Un día en el ministerio de Jesús. Así que no te muevas. Aquí estamos para compartir, analizar, estudiar y qué más comentar sobre estas hermosas lecciones que nos han tocado en este trimestre. Vale decir que cuando tuvimos el día pasado el tema del conflicto el día anterior, pues tocamos un aspecto de lo que significa el Evangelio para estos días. Y ahora en el libro de Marcos vamos a comenzar por así decir, estudiar la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de comenzar esta lección, te pido que por favor, ahí donde estás, me acompañes con una oración. Nuestro Dios, nuestro Padre que está en los cielos, gracias por tu bondad, tu misericordia. Pedimos por favor que al abrir tu palabra, estudiarla, por favor nos dirija. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un día en el ministerio de Jesús es la lección que tenemos para este momento. Y el versículo de memoria dice, y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Marcos capítulo 1, versículo 17. Estaremos estudiando este capítulo prácticamente del libro de Marcos. Y de verdad que tiene lecciones muy interesantes que queremos plantear en este momento para que la analicemos y la reflexionemos. Cuando cada evangelio comienza a dar una perspectiva distinta del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y el libro de Marcos da unas perspectivas, vamos a decir, distintas a la de Lucas y a la de Juan y a la de Mateo y a la de Lucas. Y de verdad que observar cada evangelista con la perspectiva que tenía de nuestro Señor Jesucristo nos llama la atención de la manera distinta en que cada uno puede apreciar la vida de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la finalidad de tener los 4 evangelios es que podamos ver perspectivas distintas de la vida de Jesús y cómo puede eso impactar la vida de cada creyente. Por eso es hasta, vamos a decir, peligroso, como que cada uno tiene que ver a Jesús de la misma manera. Diríamos que no, porque no hay 2 experiencias que sean iguales. Y las necesidades espirituales de uno no son necesariamente las necesidades espirituales del otro. Cada cual tiene una experiencia distinta con el Señor y su necesidad de acercarse a Él es distinta. Por eso, inclusive, cuando nosotros nos dedicamos a hacer ministerios, cada uno lo hace en vamos a decir, en el área que el Señor quiere que cada cual lo desarrolle, lo emprenda, lo dinamice, lo haga crecer y desarrollar. Porque en ese ministerio que el Señor te mandó a desarrollar, hay muchas personas las cuales necesitan escuchar tu testimonio, que necesitan escuchar tu experiencia
que no necesariamente es la de otro. Por ejemplo, hay hermanos que su ministerio es la predicación profética. Todos de algún modo debemos saber manejar las profecías. Pero hay hermanos que el Señor le dio el talento y la capacidad de poder enseñar, de poder transmitir de una manera, vamos a decir, más fluida, más entendible, los símbolos proféticos, las aplicaciones proféticas y todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la profecía. Pero hay otros que su ministerio se basa en enfocar la vida de Jesús a partir, por ejemplo, de su ministerio del sufrimiento y el dolor. ¿No? Aunque todos de algún modo debemos actuar y ser dirigidos bajo el mismo espíritu, pero según 1 Corintios capítulo 11, 12 y 13, nosotros vamos a ver que hay diversidad de dones, hay diversidad de talentos, la cual el Señor colocó en la iglesia para que cada uno se complemente en el ministerio que se desarrolla. Y no veamos a alguien que desarrolla a un ministerio distinto al nuestro como alguien que se opone al trabajo que Dios quiere que se haga en este tiempo. Pues a veces pensamos que solamente hay una forma de hacer ministerio y no. Hay diversidad según el libro de 1 Corintios y a eso nosotros le debemos dar un valor en cuanto a el desarrollo ministerial que cada uno tiene. Por eso el libro de Marcos muestra una perspectiva distinta del ministerio de Jesús y lo comienza de un modo diferente. Y eso es lo que hace ese énfasis de la lección del sábado. Lección del domingo. Sígueme. Sígueme. Bueno, es una palabra muy dicha, vamos a decir, muy pronunciada y repetida en estos días, especialmente en los medios, en las redes sociales a las cuales de algún modo hemos hecho, vamos a decir, nos hemos introducido para poder alcanzar a aquellos que le dan seguimiento a estas cosas. Y se utiliza, vamos a decir, la palabra sígueme para que de algún modo se continúen viendo y aprovechando los videos, las temáticas que, por ejemplo, en este canal nosotros trabajamos. No, pero ¿qué implicaba la palabra sígueme en los días de Jesús? Es una cuestión que nosotros debemos tener clara. ¿Qué significaba cuando Jesús le dijo, por lo menos aquí a los discípulos en Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20, a Pedro y a su hermano Andrés, sígueme? ¿Qué implicaba eso para ellos? Seguir a Jesús no era simplemente andar detrás de él todo el día, caminando por los diferentes caminos y calles que existían lo de Jesús, visitando pueblos y esas cosas, ciudades distintas. ¿Qué implicaba para ellos seguir a Jesús? Número 1, compromiso. Seguir a Jesús implica compromiso. Y cuando uno se compromete a un trabajo, a una obra, a un ministerio, ese compromiso que tú haces de estar allí, vamos a decir, por un tiempo determinado, por cumplir una promesa de trabajo, eso va más allá de la simple expresión voy a cumplir. Porque nosotros no sabemos las circunstancias que nos esperan en el futuro. No sabemos ni siquiera las circunstancias de manejo situacional que nos esperan con relación al círculo de personas con el cual nosotros nos vamos a estar manejando. A veces vienen pérdidas emocionales, económicas, ¿no? A veces vienen separaciones, a veces vienen abusos, a veces vienen manejo de incomprensión y de injusticia en lo que nos hemos comprometido, pero el compromiso de continuar es lo que nos hace permanecer. Cuando Pedro y Andrés decidieron seguir al Señor Jesús, no vieron en Jesús ninguna perspectiva, vamos a decir, de beneficio terrenal. Pues Jesús no tenía apariencia de un hombre rico que pudiera suplir las necesidades
económica de ellos. Tampoco se mostró con vestiduras caras como alguien que pudiera ser un atractivo o un gran líder político de sus días. De hecho, el libro de Isaías lo menciona como alguien sin atractivo, ¿no? Más sin embargo, Pedro y Andrés decidieron comprometerse con ese que no tenía apariencia, con ese que parecía como un hombre común, como los demás. Y aunque ellos no podían ver en perspectiva todo lo que les esperaba en el camino, decidieron asumir el compromiso de seguir a Jesús. ¿Qué significa también seguir a Jesús? Número 2, adoptar su estilo de vida. Cuando nosotros decimos que vamos a seguir a alguien, en este caso nuestro Señor Jesús, debemos estar dispuestos a adoptar su estilo de vida, o sea, vivir como Él vive. Y vivir implica tener unas ideas claras y precisas en cuanto a la economía, a la cultura, a las elecciones de comida, bueno, en fin, todo lo que implica la forma de vivir de ese ser humano, de esa persona, en este caso de nuestro Señor Jesús. Seguirle significa adoptar su estilo de vida. Número 3, seguirle implica también practicar sus enseñanzas. O sea, que lo que Él dice, en ese momento comienza a ser una práctica para mí. De hecho, muchas personas tristemente no creen en el Señor Jesucristo. Es porque muchos de nosotros no practicamos lo que Él dice. No somos coherentes con el que decimos seguir y la práctica que nosotros hacemos. Creo que nosotros estamos siendo retados últimamente a que lo que nosotros decimos sea evidente en nuestras prácticas. Lo que predicamos, lo que compartimos de la palabra, sea evidente en nuestras prácticas. Y que quien examine las enseñanzas de Jesús pueda también verificar en nosotros que esas enseñanzas son una práctica en nuestra vida diaria. ¿Qué implica también seguir a Jesús? Número 4, imitar su comportamiento, sus prácticas y su carácter. Así que imitar su comportamiento significa que en la forma en que Él manejó las circunstancias en la que se encontró, como de blasfemias, injurias, vamos a decir, en la manera en la que fue provocado, cuando no tenía, vamos a decir, ni dónde recostar su cabeza, cómo se comportó, cuando fue acusado injustamente, cómo se comportó, cuando estuvo a su alcance destruir a sus enemigos, cómo se comportó, cuando estaba siendo rechazado por todos, cómo se comportó, cuando se le ofreció ocupar el primer lugar en este mundo, cómo se comportó. O sea, hay muchas cosas de la vida de Jesús de las cuales nosotros debemos imitar en su comportamiento y analizarla, porque eso también significa seguir a Jesús. Lección del lunes. Un inolvidable servicio a oración. Aquí aparece algo muy interesante, y es cuando el Señor Jesús se encuentra con un endemoniado y de algún modo tiene que hacer frente a esta situación, y él, consciente de quien estaba a su alrededor y de lo que estaba haciendo, quiso mostrar un ejemplo de lo que significa el verdadero evangelio. Pues ningún milagro de Jesús fue hecho al azar, solo para beneficiar a uno, sino que la intención de Jesús en cada milagro que hacía era alcanzar no solamente al que estaba siendo afectado, sino todo aquel que estaba a su alrededor. Y al demonio, vamos a mencionar que identificar a Jesús como el Hijo de Dios estaba dando una evidencia a todo el que estaba allí de quién era Jesús. Aunque Jesús le mandó a hacer silencio porque todavía no era la hora en que tenía que mostrarse realmente Jesús como era,
pues mandó hacer silencio a este que pronunció y, vamos a decir, destacó quién él era realmente, ¿no? Y eso es muy, muy interesante y nos da una lección de que todo tiene su tiempo. Aún la manifestación extraordinaria del poder de Dios y de quiénes somos nosotros como sus hijos tiene su momento. No nos desesperemos, porque el Señor en su momento hará resplandecer su luz sobre cada uno de nosotros y nos pondrá en el lugar donde Él quiere que nosotros estemos, ¿no? Lección del martes, más ministerio sabático. ¿Qué implica que el Señor Jesús hiciera este milagro de sanar al familiar de Pedro? Y todo esto durante todo un día. Y quiero leer este pensamiento que aparece en el Deseado de toda la gente. Dice: Jesús no cesó de trabajar hasta que el último doliente hubo quedado aliviado. Ya era muy avanzada la noche cuando la muchedumbre se fue. El silencio descendió sobre el hogar de Simón. Había terminado el largo día lleno de excitación. Jesús buscó descanso. Pero mientras la ciudad estaba aún envuelta por el sueño, el Salvador, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Realmente nuestro Señor Jesús muestra el deseo de toda la gente. Era un ser humano como nosotros. Sentía el cansancio, sentía la necesidad de descansar, de buscar algún momento de reposo, de, vamos a decir, un momento de solaz donde él pudiera estar a solas con su padre. Pero en este caso, lo hizo todo después de haber beneficiado a la gente, ¿no? La suegra de Pedro, que fue la persona beneficiada en este milagro, muestra también cuán comprometido está el Señor con aquellos que hemos decidido de seguirle, no solo con nosotros, sino también con nuestros familiares, con quienes nos rodean, ¿no? Que es una gran, vamos a decir, un gran beneficio de todo aquel que ha decidido seguir a Jesús, como lo dijimos anteriormente, de lo que implica. Y todo aquel que acepta el reto de seguir al Señor Jesús, tal y como mencionamos anteriormente, también el Señor no solamente estará comprometido en suplir necesidades nuestras, sino también aún de nuestros familiares que no están involucrados directamente con nosotros en el ministerio con Jesús. Y yo puedo ser testigo de eso con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, mi hermano, mi mamá, mi madre y muchos otros amigos inclusive que han sido beneficiados por el hecho de que cuando nosotros decidimos entregarnos al Señor de todo corazón y servirle como Él ha pedido, todo lo que está a nuestro alrededor también termina siendo beneficiado. Lección del miércoles. El secreto del ministerio de Jesús. ¿Cuál fue ese secreto del ministerio de Jesús según lo plantea aquí el libro de Marcos? La oración. La oración. La oración es la clave que nos abre la puerta del cielo. Y si nuestro Señor Jesús sintió la necesidad de momento de muy temprano en la mañana irse a orar, sacar tiempo para hablar con su Padre, para enfrentar las vicisitudes que al día siguiente venían, cuanto más nosotros que adolecemos de esa comunión con nuestro Señor, donde tenemos tantas distracciones que hoy nos quitan el tiempo de estar cerca de nuestro Señor. A la verdad, personalmente yo puedo decir que en la medida en que nosotros descuidamos la oración, descuidamos ese poder de Dios, no podrá manifestarse en nosotros de la manera en que Él quiere. Y ojalá que cada uno de nosotros pueda ver el valor que hay en orar y acercarse al Señor, al Padre. Pues el Señor Jesús nos invita en el capítulo 6 del libro de Mateo, que cuando nosotros nos acercamos en busca de lo que necesitamos al Padre, Él nos lo va a dar. No se va a negar. Incluso el Señor Jesús pone una parábola
muy interesante de que si alguien llega a medianoche a tocar tu puerta para pedir pan porque le llegó visita, pone esa ilustración para que nosotros veamos que no hay momento en que nosotros no nos limitemos a acercarnos al Padre Celestial, pero primeramente en esas horas de la mañana donde estamos descansados, donde nuestro cerebro está, vamos a decir, en óptimas condiciones para transmitir lo que queremos expresar a nuestro Señor. Así que muy de mañana nuestro Señor iba a orar y allí le planteaba al Padre sus necesidades y el Padre a la vez le mencionaba al Hijo cuál era el plan para seguir ese día. Así que por eso Jesús nunca de las circunstancias que le acontecieron fueron sorpresa, porque ya el Padre, como puede ver el futuro, como el Señor es omnipresente, todo está delante de Él, ¿no? Todo está delante de su presencia. Él podía ver cada circunstancia en la cual el Señor Jesús se iba a ver de algún modo involucrado y le daba las claves para salir airoso en cada una de ellas. Y ese poder no se limitaba a nuestro Señor Jesús, sino que también está disponible para cada uno de nosotros hoy, que de algún modo queremos también alcanzar la victoria y vivir una vida de victoria de manera continua, sin caída. Y de algún modo conocer también las estrategias, las artimañas del enemigo que se están fraguando a nuestro alrededor y poder discernirla. Sin oración, esto es totalmente imposible, porque la oración es la clave, es la llave que abre la puerta de los cielos y nos permite, en este conflicto que tenemos entre el bien y el mal, discernir las artimañas del enemigo en cuanto a lo que está fraguando en contra nuestra. Lección del jueves. ¿Puedes guardar un secreto? La lepra, como menciona aquí, era en los tiempos de Jesús, una enfermedad muy temida. De hecho, se colocaba en cuarentena a quienes la padecían. Y como era una enfermedad, vamos a decir, progresiva y a la vez crónica, la persona que lo comenzaba a padecer se le ordenaba que comenzara a poner en orden su familia, su casa, o sea, se despidiera de sus hijos, si los tenía, de su esposa, si la tenía. Si tenía un negocio, tenía que cerrarlo. En fin, esa persona se iba a aislar totalmente de la sociedad, en lo absoluto. Y de ahí en adelante iba a comenzar a vagar en un espacio diseñado para ellos, en el cual no tuviera contacto con nadie de la sociedad, el cual pudiera contagiar, pues era una enfermedad viral. Y al ser viral, pues se podía contagiar, ¿no? Así que aquí hay algo muy interesante. Las escrituras mencionan que todo aquel que tocara a un leproso quedaba inmundo. Y al repasar esta historia y leerla en el deseado de la gente, puedo ver que hay algo que desafía, vamos a decir, a la lógica y al raciocinio legalista. Y es que cuando está en el corazón entregarnos por aquello que amamos, teniendo las precauciones del lugar, teniendo la certeza de que es el Señor que nos guía, de la única lepra que debemos temer es de la lepra del pecado. Porque el Señor tocó a este señor y no se contagió. Porque Él sabía que el cielo le había dado la orden para que ejecutara ese milagro, para beneficiar a esa persona. Imaginemos que la pregunta que hace dice, ¿puede guardar un secreto? Que este señor comenzara a decir que Jesús lo había tocado de manera pública. Todos los que se acercaran a él, pues lo iban a considerar inmundo porque había tocado a un leproso. ¿Cuántas veces el cielo nos da la oportunidad de nosotros hacer ese bien que no estamos llamados a que nadie se entere? Como dice un dicho popular, haz bien sin mirar a quién. Hoy, tristemente, cuando se trata de hacer un bien,
Muchas veces la idea es que todo el mundo a través de las redes sociales se entere que hemos hecho algo. Jesús dijo, ya obtuviste tu recompensa. Mas sin embargo, Él dice, que hagamos las cosas en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. En otra parte Él dice, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. O sea, ¿por qué tiene que enterarse alguien del bien, los demás, del bien que nosotros le hacemos a alguien? De hecho, sería mucho mejor y más beneficioso para nuestra vida espiritual que nadie se entere del beneficio que nosotros le hacemos a los demás. Que solamente el cielo, los ángeles y esa persona que lo recibe sean de algún modo que estén enterados de lo que el Señor está haciendo a través de nosotros. Eso nos resguardará de la suficiencia propia. Eso nos resguardará del orgullo. Eso nos resguardará de la vanidad. Eso nos resguardará de creernos que somos nosotros los que obramos. Pues cuando hacemos esto, con solo la intención de que la persona sea beneficiada, lo hacemos por amor a Dios y con la intención de beneficiar al prójimo. Así que es muy interesante todo lo que se plantea durante esta semana del libro de Marcos. Y quiero terminar con este pensamiento que dice, del deseado de toda la gente, dice, todo quedó entonces en confusión y alarma. La atención se desvió de Cristo y la gente ya no oyó sus palabras. Tal era el propósito de Satanás al conducir a su víctima a la sinagoga. Pero Jesús reprendió al demonio diciendo, enmudece y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio, salió de él y no le hizo daño alguno. Aquel que había vencido a Satanás en el desierto de la tentación se volvía a encontrar frente a frente con su enemigo. El demonio ejercía todo su poder para retener el control de su víctima. Perder terreno sería dar una victoria a Jesús. Parecía que el torturado iba a perder su vida en la lucha contra el enemigo que había arruinado su virilidad. Pero el Salvador habló con autoridad y libertó al cautivo. De esa misma manera, el Señor en este momento quiere libertar tu vida a través de su santo poder. Esa debilidad, ese defecto, ese problema que ha venido luchando durante años, este es el momento de entregarlo en las manos del Señor. Y al igual que el demonio, que Él lo pudo sacar de esa persona, al igual que ese endemoniado que quedó restaurado y totalmente sano, Él también quiere hacer lo mismo contigo, quiere hacer lo mismo conmigo en este momento. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en una próxima lección. Bendiciones.